En nuestro país. La vez pasada leía en un libro la experiencia de Medellín. Ustedes recordarán que Medellín fue una de las ciudades más violentas de la Argentina en los finales del siglo XX, con cerca de 70.000 muertos al año por la violencia. Y cuando cambió el intendente de Medellín y asumió Fajardo, que era un profesor, era un docente de matemáticas, él hizo una ecuación, hizo dos árboles, que eran los dos problemas principales que tenía Medellín: la violencia y la desigualdad social. La violencia fuerte que había, producto de la droga muchas veces, pero también violencia por la injusticia social, y la desigualdad social. Él dibujó esos dos árboles y dibujó las raíces de esos árboles. Y las raíces de esos dos árboles tenían la misma semilla, digamos, que era la falta de educación y la falta de oportunidades que genera la falta de educación. Entonces, vuelvo a reiterar mi emoción al saber que tantos docentes se quieran sumar a una experiencia política que yo espero que de la mano de Saúl pueda traer a Miramar una ciudad próspera y una calidad educativa que permita a los miramenses mejorar su situación, prosperar, desarrollarse, pero fundamentalmente alcanzar la felicidad que se alcanza cuando uno es digno, cuando uno se satisface con la tarea que hace a diario, cuando uno se reconoce reconociendo al otro y busca una experiencia colectiva para en comunidad salir adelante todos juntos, ¿no? Ojalá eso ocurra y ojalá que Saúl, nuestro negrito, tenga el éxito que se merece, ese gran dirigente que tenemos. Bueno, pido disculpas de parte de la doctora Carrió, que tuvo un inconveniente camino a Mar del Plata, y bueno, se quedó descansando en Mar del Plata. Nos espera un fin de semana muy largo. Ahora tenemos que estar en Necochea, mañana tenemos que estar en Balcarce, después tenemos que estar en Tandil, el fin de semana el domingo en Pinamar, el domingo en Santa Teresita. Me dijo darle un abracito a mi negrito, pero decirle que bueno, que estuve en enero y que la verdad no se sentía bien para seguir con todo el trajín. Por eso discúlpenla, no quisimos faltar Guillermo y yo, por eso estamos aquí. Estoy a disposición de ustedes. No sé, Guillermo, si vos querés decir algo de la sección, y bueno, acepto las preguntas que quieran. Si quieren les hablo un poco de lo nacional. En lo nacional nosotros conformamos una alianza. La palabra alianza, desgraciadamente, tiene mala fama, porque es una palabra hermosa, la palabra alianza, pero realmente tiene feo marketing. Hemos conformado una unión junto con el radicalismo y el PRO, en el cual en agosto, el 9 de agosto, se presentarán las candidaturas a presidentes de Elisa Carrió, Mauricio Macri, Mauricio Macri por el PRO, Elisa Carrió por la coalición cívica, Ernesto Sanz por el radicalismo. El más votado de esos tres es el que en octubre todos apoyaremos como candidato de este espacio para confrontar con el candidato que surja del Frente para la Victoria o de otras fuerzas que quieran presentarse. Yo verdaderamente lamento que el espacio que hoy lleva de candidata a Margarita Stolbizer no se haya querido sumar a este espacio, donde cada uno podía presentarse como candidato respetando su identidad, porque nosotros no es que estamos fundidos con el PRO en absoluto, nosotros tenemos serias diferencias con el PRO, tenemos muchas coincidencias también, y en base a esas coincidencias es que hemos decidido hacer una alianza que pudiera potabilizarse y pudiera potenciarse para disputar poder. Pero no es que nosotros tenemos una fusión con el PRO, nada que ver. Nosotros vamos con nuestra identidad, y a nosotros nos hubiera gustado que el socialismo vaya con su identidad dentro de este espacio y no que vaya por fuera, porque yendo por fuera, no sé si se da cuenta o lo hace a propósito, está siendo totalmente funcional al kirchnerismo, porque en octubre al espacio que le va a sacar votos es a nosotros, no es al kirchnerismo, y tal vez son esos puntitos los que nos faltan para llegar a la segunda vuelta. Entonces creo que hoy están siendo funcionales al kirchnerismo sin darse cuenta. Con lo que respecta a las listas de diputados nacionales, en principio vamos con una sola lista de unidad. Nosotros tenemos definido nuestro candidato a diputado nacional, que el que encabeza la lista de Carrió soy yo. Todavía no sabemos quién encabeza la del PRO y quién encabeza la de la Unión Cívica Radical.
siempre y cuando sean personas con las que uno puede... ¿Qué tal, Bernardo? ¿Cómo están? Gracias, chicos, que han venido de Mar del Plata. Siempre y cuando sean personas con las cuales uno puede compartir una lista, tendremos una lista de unidad en lo nacional como diputados nacionales. Por el momento estamos avalando la candidatura a gobernadora de María Eugenia Vidal. Siempre uno tiene la esperanza de poder hacer una... No porque uno no respete a María Eugenia Vidal, todo lo contrario. Yo en lo personal y Lilita también la respetamos muchísimo como dirigente, ha sido una excelente vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que me ha gustado es que siempre ha dado la cara. Cuando ha habido problemas, que Mauricio estaba de viaje y quedaba ella sola, nunca se fue a Santa Cruz como hacían los Kirchner cuando había lío. Siempre salía y daba la cara. Pero siempre entendemos nosotros que las internas son mucho más atractivas para la gente para votar. A veces a la gente le gusta votar en la interna por el solo hecho de definir quién gana una interna. Entonces nos gustaría que se amplíe ese espacio y que haya otro candidato más a gobernador para poder mejorar el performance con un espacio que tenga más votos y que se vea más potable para competir definitivamente en octubre. En cuanto a las listas seccionales, vamos con listas de unidad, diputados seccionales en las distintas secciones de la provincia, y en los distintos distritos, hay en algunos distritos donde vamos con una sola lista con el PRO, hay en otros distritos donde el PRO tiene problemas ellos, que tienen varios candidatos y tienen que definir si van a ser internas. Normalmente al PRO no le gustan mucho las internas, prefieren unificar, así que eso es un problema que tienen ellos. En algunos distritos ya está decidido que vamos con listas de unidad, y en otros distritos vamos con lista propia, como es el caso de Miramar y como es el caso de Vicente López, seguramente San Isidro y otros distritos más del conurbano. Estoy abierta a preguntas. La semana que viene nosotros tenemos un Congreso Nacional donde se va a convalidar la política de alianzas nacionales y se va a exponer y aprobar el plan de gobierno. En estos días sale el libro de Carrió que se llama La reinvención de la Argentina republicana, donde está toda su propuesta de gobierno, el contrato moral, el contrato tributario, el contrato de educación, el contrato con las pymes, el contrato energético, el contrato de salud, el contrato de política exterior, el contrato de exportaciones, el contrato de comercio. Bueno, son 11 capítulos creo con los distintos contratos donde ella no solamente hace la propuesta de gobierno, sino que además hace los fundamentos filosóficos de por qué hace esa propuesta de gobierno. Pues como dice ella, como nuestra causa es la causa de los pobres, defendemos a la clase media, para que los pobres puedan alguna vez subir a la clase media, y defendemos las pymes, porque las pymes son las mayores dadoras de trabajo para las clases medias y para las clases más vulnerables. Por eso creemos que hay que fomentar fuertemente una importante baja de impuestos a las clases medias y a las pymes, que hoy muchas veces están obligadas a trabajar en la clandestinidad porque no pueden afrontar los costos que hoy el sistema tributario los impone. Y ustedes podrán decir, bueno, pero qué demagógico decir que van a bajar los impuestos. No, nosotros creemos que con un gobierno honesto, que no tenga sobreprecios en la obra pública, te ahorras entre un 15 y un 30% de lo que hoy está gastando el Estado en la obra pública o en las contrataciones que hace en forma directa o por licitación. Y además creemos que hay que gravar la renta financiera. No puede ser que vos hoy estés pagando impuestos a las ganancias, cobrando más de 15.000 pesos, y que si yo especulo en la bolsa, tengo un plazo fijo o compro acciones, no pague nada, no pague ningún impuesto por eso. Este gobierno que se dice progresista no ha gravado en 12 años la renta financiera y nos ha obligado a todos los argentinos a gravar el trabajo. La clase trabajadora es la que sostiene con sus impuestos y con sus subsidios a sectores de la clase pudiente, como es la gente que tiene renta financiera y la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires, que tiene subvencionado el gas, la luz, y nosotros los que vivimos en la provincia de Buenos Aires pagamos fuertes sumas para poder estar al día con nuestros impuestos y nuestros servicios, y creo que justamente la ciudad de Buenos Aires es la que menos subsidio necesita, porque es donde está el sector de la Argentina con más recursos para solventarlos. Bueno, estoy abierta a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Marcela María, portero de FM. La doctora Carrió viene hablando ya hace mucho tiempo de las anomías. ¿Nos puede ampliar un poquito sobre el tema? Sí, la anomia es la falta de ley. Lilita siempre cita, y lo citó en su primer libro, de Humanismo y Libertad, que hubo un filósofo de la antigüedad que se llamaba Licurgo. En aquella época
de la primera etapa de la época de San Agustín, de los primeros años de la Iglesia Católica, en los primeros siglos de la Iglesia Católica, se decía que todo lo que estaba fuera de la Iglesia Católica era el mal y que el bien estaba en la Iglesia Católica. Licurgo, que era un católico, dijo que no, que el mal está tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica y que la raíz del mal, el mal radical, es la anomia. ¿Y qué es la anomia? Es hombres y mujeres sin ley. Es Montehermoso. Es lo que pasa en la calle día a día. Es lo que pasa en la Argentina hoy, que el ejemplo lo dan los de arriba, no respetando la ley, queriendo avasallar a un poder judicial. Porque ¿por qué van por FAI? No van porque tengan 95 años, van por lo que representa FAI, que es la independencia, que es el criterio en la justicia, que es no moverse donde un juez se tiene que mover, sea el gobierno que sea, porque FAI no se ha movido nunca, ni con Menem, ni con estos, ni con Alfonsín, ni con nadie. Y el tema de edad no es un tema para voltear a un juez. ¿Por qué? Porque FAI tenía 96 años el año pasado y tampoco lo quisieron voltear en ese momento. ¿Por qué lo quieren voltear ahora? Porque necesitan un lugar en la corte para garantizar impunidad. Entonces, ¿qué es la anomia? Es el no respeto por la ley. Y desgraciadamente, hoy en la Argentina no hay ley. Porque si la ley, si el Poder Judicial no es independiente, vos y yo no somos iguales ante la ley. Entonces no hay ley. Porque hay una ley para vos y otra para mí. Hay una vara de la justicia para medirte a vos y otra vara para medirme a mí. Como pasó, y ustedes lo saben muy bien, yo agradezco a todos aquellos que han militado y han marchado y han firmado para que mi hermano el fiscal Campagnoli sea restituido en su cargo de fiscal, que se lo quería destituir de su cargo por hacer su trabajo, por investigar. Lo acusaban de haber investigado de más. ¿Por qué? Porque él era un fiscal de barrio y se puso a investigar porque vio un programa de televisión y aunque no era su competencia, empezó a investigar. Y en realidad la competencia de todo fiscal federal, porque mi hermano como es fiscal en la ciudad de Buenos Aires, es fiscal federal, es investigar los delitos. Entonces, como siempre dice Carrió, se van a llevar el país puesto, se lo han llevado puesto, pero no va a ser con nuestro silencio, con nuestra complicidad. Por eso es que Carrió siempre denuncia. Y eso le cuesta muchas veces votos, le cuesta a veces que diga, pero esta se la pasa denunciando. Sí, se la pasa denunciando porque no va a ser con nuestra complicidad que ellos hagan todo lo que están haciendo. Entonces, volvamos a lo de la anomia. Es hombres y mujeres sin ley. Desgraciadamente, hoy la Argentina está viviendo una situación de anomia, porque la ley no se respeta. Y al Poder Judicial se lo quiere avasallar. Hoy están por destituir al juez de Bahía Blanca, al juez federal de Bahía Blanca, que también está investigando a Lázaro Báez. Está en el Consejo de la Magistratura para separarlo del cargo. Entonces quieren ir por la justicia. No se banca una justicia que sea independiente, que pueda investigar, que se anime a investigar al poder. Gracias. La doctora Carrió, escuché cuando estuvo en Mar del Plata hoy, que estaba preparando un programa de gobierno que espero que termine con... ¿Han pensado en los jubilados? Por supuesto. Hoy justamente estuve reunida con un hombre que está juntando firmas para crear un registro cronológico de los juicios de los jubilados. ¿Por qué? Porque la jueza la madre de la Presidente cobró su juicio 3 veces y con mucha anterioridad a muchos jubilados que hace muchísimos años que tienen sentencia y todavía no han podido cobrar. Entonces, es necesario crear ese registro cronológico, pero es también necesario aumentar las jubilaciones. Lelita lo explicó muy bien, yo no quiero pecar de hacerme la sabionda y hablar de todo y de no hablar bien de cómo ella explicó que la federalización, que no es el Estado federal, cómo se comparte los aportes que hacen todas las personas al ANSES y cómo la gente que hoy está teniendo jubilación, pese a que nunca aportó, que está bien que la tenga, pero no que salga del ANSES. El ANSES es para cubrir las jubilaciones de la gente que siempre aportó. Y esas pensiones graciables que se les están dando a la gente que nunca aportó, que en buena hora es que se las estén dando, no tiene que salir de la caja del ANSES, tiene que salir de la coparticipación federal, del Tesoro Nacional, no del ANSES, que es para los jubilados. Sí, pero hay que pensar que para aumentar la jubilación, todo el mundo habla del 82%. El sueldo mínimo en este momento son 5.500 pesos. Con esta gente estamos en el 70% ya. ¿Es así? ¿A cuánto hay que llevar el sueldo mínimo? No soy un especialista, no me gustaría hablar de lo que no sé. ¿Cómo? En números tampoco. Claro. Pero yo he hecho algún número y considero que en este momento el sueldo mínimo para llegar
a lo que dice el defensor de la tercera edad, que la jubilación mínima debería ser 6.600 pesos. Debería ser, El sueldo no te mínimo escuché. debería ser 9.500 pesos. Es que el sueldo mínimo de hoy es muy bajo. Con la inflación que tenemos, el sueldo que tenemos hoy es muy bajo. Sí, pero ¿y cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a qué? A los 9.500 pesos. ¿Cómo se aumenta? Sueldo mínimo. ¿Cómo se...? Sueldo mínimo, Sí. para llegar a los 7.600 pesos, Ujú. el 82% serían los 7.600 Sí. pesos. Sí. ¿Y cómo se llega a un sueldo mínimo de 9.600 pesos? Bueno, cambiando las políticas económicas, sincerando las cuentas. Hoy las cuentas no están sinceradas, hoy no está sincerado el dólar, hoy el país no está exportando, hoy exporta más carne Paraguay que Argentina, Sí. Uruguay exporta más carne que Argentina, Bolivia exporta más carne que Argentina. Entonces, cuando se sinceren las cuentas, cuando se deje de ver al otro como un enemigo porque simplemente pertenece a otro sector económico, vamos a empezar a poder sincerar las cuentas de la Argentina y vamos a poder tener los sueldos que corresponden. Hoy el relato nos ha querido vender una patria nueva desde el año 2003, Sí. mintiéndonos en un montón de índices que sabemos que del 2006 se han alterado, que es lo más grave que ha hecho este Estado, porque vos, no teniendo estadísticas fiables, no podés diseñar políticas públicas. Entonces, cuando empecemos a sincerar las cosas, vamos a ir pudiendo llevar de a poco, lógicamente, Por supuesto. las cosas al lugar que tienen que estar, que hoy no es el lugar donde deben estar. Muchas gracias. A ver. No, me quería contar, ¿tú su nombre? Pedro Paine. Pedro. Los salarios de un país dependen del índice de capitalización de ese país, del capital disponible que haya. En Argentina, el año pasado, la inversión extranjera directa bajó en un 41%. Es una catástrofe eso. Habrá bajado por ahí en los países vecinos un 6-7% porque ha habido una depresión a nivel regional. Pero en Argentina cayó el 41%. Es decir, la gente, no solo los extranjeros, sino los propios, no invierten en el país. ¿Y por qué no invierten? Porque tenemos un ministro de Economía que se llama Kicillof, que él se dice marxista, es decir, no capitalista, y vemos el capitalismo, que dice que la seguridad jurídica es una mala palabra o es una... ¿Cómo fue que dijo? Sí. Digamos, algo asqueroso. Sin seguridad jurídica no hay inversiones. Sin inversiones no hay creación de empleo. Sin creación de empleo no hay salarios más altos. Es una cuestión matemática, esto que ya está resuelto hace 50 años en todo el mundo. Bueno, este equipo económico y la presidenta a la cabeza piensan que esto no es real, que esto es una economía distinta, que es una economía socialista, que no cree en el capitalismo y por lo tanto ahuyentan la inversión extranjera. Y la inversión extranjera y la inversión local, porque la gente, digamos, nuestros propios compatriotas sacan la plata del país o la ponen abajo del colchón. Hay 200.000 millones de dólares de argentinos que están en los colchones, en las cajas de seguridad o en los bancos extranjeros. Hay que hacer un shock de confianza para que la gente vuelva a traer ese dinero, lo invierta en el país, lo invierte en producción, crea empleos y demás. Este gobierno no lo puede hacer, porque no lo ha hecho y porque cada vez viene, digamos, en decadencia en cuanto a la inversión extranjera y la inversión directa propia. O sea, se necesita un shock de confianza y eso, el único que lo puede hacer es un gobierno creíble, que establezca una cierta seguridad jurídica y que sea, digamos, amigable con el inversor. Sin eso el país va a seguir en una decadencia, digamos, porque ya no se espera un shock, digamos, como el 2001 o que explote por el aire. Pero el país en los últimos 4 años ha venido bajando de a poco, aterrizando, y el país está, digamos, en una estanflación, una recesión o estancamiento en los últimos 4 años. No se crean empleos, solamente empleos públicos para la cámpora, para los amigos del poder, pero no se crean empleos privados. El desempleo real en Argentina, sin los subsidios, que son 14 millones o 15 millones, debe estar en un 18-19%. Es decir, no se está creando empleo privado, no hay inversión. La única forma de salir de esto es con un nuevo gobierno que sea amigable para las naciones extranjeras. Estamos peleados con todo el mundo nosotros, con Chile, con Uruguay, con Brasil. ¿Qué se haría con los planes que le están entregando a la gente? No, los planes hay que mantenerlos, pero hay cantidad de planes, hay 41 planes nacionales, 41 planes nacionales. 18 millones de planes. 18 millones de vales, de gente que va y cobra, algunos pueden tener más de un plan, porque de hecho pasa eso. A eso hay que sumarle los planes provinciales, los planes locales también. Eso, por un lado, desincentiva a la gente a buscar empleo, hay problemas, por ejemplo, en el norte con la zafra, hay problemas, me contaba el otro día un hombre de Mendoza también para la recogida de la vida. Hay gente que prefiero que por ahí está más cómodo recibiendo varios planes que buscando un trabajo, ¿no? Eso
termina atentando contra la producción en general. Los planes, de cualquier manera, hay que mantenerlos. Hay que cortar con los subsidios y hay que cortar con un montón de situaciones de privilegio que se ha creado en el Estado, con los amigos del poder. Eso me parece que hay que revisarlo, sobre todo los nombramientos del último año y pico, que el gobierno ha abusado por eso, claro. Eso hay que revisarlo, sí. Con respecto a los planes, la asignación universal por hijo es un proyecto de Carrió. Sí. Y Carrió tenía el doble proyecto, la asignación universal por hijo y el ingreso ciudadano a la vejez, que era garantizarle a toda persona mayor de 70 años, que es un poco lo que hizo el gobierno con el tema de las jubilaciones, la jubilación, el ingreso ciudadano, es decir, un monto fijo como es la asignación universal por hijo. Pero el proyecto de Carrió, que no es el de Cristina, pues, ¿qué es lo que pasó? Cristina, en el 2009, cuando gana la oposición, la legislativa del 2009, Cristina se da cuenta que este proyecto de Carrió, que es un proyecto del año 90 y pico, 96, iba finalmente a ser aprobado. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristina? Antes que lo apruebe la oposición, lo saco yo por decreto. Pero lo sacó llamándolo universal, y no es universal, porque el proyecto de Carrió es para todos los niños en cabeza de la madre. Para todos los niños, para mi hijo, para el del que no tiene recursos, para todos, pero incentivado en el trabajo. Es decir, hoy los que tienen la asignación universal por hijo, si tienen trabajo la pierden. Entonces les motiva. Entonces, ¿qué es lo que busca Cristina? Que vos sigas estando en la fábrica de pobres, que vos no puedas levantar la cabeza, porque a ver, vaya a ver si te das cuenta. Mejor tenerte atado. Entonces yo no quiero que vos tengas trabajo, yo quiero que sigas dependiendo de mí. Cliente. Entonces, ¿qué es lo que decía ayer Kovadlov en el programa en Código Político? Kovadlov decía, los planes hay que mantenerlos, por supuesto que lo consideramos todos. Uno le puede sacar los planes a la gente y se queda en la calle. ¿Cómo se lo van a sacar los planes? Lo que vos tenés que hacer es crear un proyecto de país, porque tener un plan es durar, no es vivir. Vos tenés que dignificarte. ¿Y cómo te dignificás? Con el trabajo. Por supuesto, hay que cambiar una cultura, como dice él. Hay mucha gente que se quedó ya la anestesiaron. Ya no quiere buscar trabajo. No. Pero tenemos que apuntar a renovar esa generación y a volver a generar la cultura del trabajo, manteniendo la asignación universal por hijo, pero con la motivación de que el que tiene trabajo va a estar mejor, porque va a tener la asignación universal más su trabajo. Y ese va a prosperar. El que se quede solo con la asignación se va a quedar ahí. Pero tiene que ser una motivación mejorar con el trabajo y no un castigo que si vos trabajás perdés el plan. Claro, yo le toqué el tema de la jubilación, porque nosotros los jubilados ya no tenemos remanche. Obvio, pero te contraentiendo. Yo caminando a los 77 años ya no tengo remanche. Claro, obvio. Es una vergüenza. Los que tienen más que yo, ¿no? Sí. Gracias, muy amable. No, por favor. ¿Tiene alguna pregunta más para el profesor Trejo? Yo tengo una pregunta para el profesor Trejo, que lo hemos visto caminar y lo hemos visto recorrer los barrios en nuestro distrito. Que cada vez está más hermosa. Saúl, bueno, mi pregunta es, has estado haciendo una campaña muy importante con respecto a la instalación de semáforos acá en nuestra ciudad. Además, has estado recorriendo y viendo qué es lo que está fallando en los barrios. Sí, mira, la campaña nuestra se basa en propuestas. Una de las propuestas es el ordenamiento del tránsito en Miramar, que incluye los semáforos. Se hizo famoso por el tema de los semáforos porque, bueno, como es un punto donde hace muchos años que no se toca, pero también incluye el control del funcionamiento de las motos, por ejemplo, que es una desorganización muy grande, sin casco, sin ningún tipo de seguridad, con accidentes todos los días. Eso por un lado. También el tema de conseguir un micro o licitar un micro local, porque hay barrios que están muy alejados, como por ejemplo el barrio de Aeroparque, que está a 5 o 6 kilómetros del centro de Miramar, y la gente se tiene que transportar día tras día, traer los chicos hasta acá, el hospital municipal que está en el centro, y todas estas cuestiones. Si no tiene un micro local, entonces a la gente no le queda otra que andar muchas veces en moto, en una calle como la Avenida 9, que es harto peligrosa, y lo dice alguien que va muy temprano a trabajar y sabe todo el movimiento que hay de chicos y de grandes por esa avenida. Y también el repensar el tema del estacionamiento medido. Por eso son un conjunto de ideas que hay que reflotarlas y ponerlas en funcionamiento, y que ahora, cuando cerramos la campaña de las firmas por los semáforos y el transporte local, donde contamos
aproximadamente 700 firmas, aquí instalándonos todos los sábados en 21 y 28. Bueno, dentro de un breve tiempo lo entregaremos al Consejo Deliberante y pediremos la banca del pueblo para expresar estas ideas. Bueno, porque no son solamente nuestras ideas, sino de mucha gente que se nos acercó, gente de la oposición también, que compartió y firmó nuestras planillas. Y eso del reordenamiento del tránsito es fundamental. Y también tenemos como fundamento la participación, que la gente participe y decida, que en los diferentes barrios decida a través de la instrumentación del presupuesto participativo cuáles son las falencias más grandes que tiene: iluminación, asfalto, cloacas, que no sea desde el centro que se tome la decisión con respecto a qué es lo que hay que hacer como prioridad, que sean los propios vecinos con autonomía quienes decidan. Y esto también lo extendemos a Otamendi, a Mechongué y a Mar del Sur, donde hemos solicitado y seguiremos solicitando que la gente de esas localidades elija a su delegado, en un voto no obligatorio, por supuesto, pero que el ciudadano de la localidad puede elegir su representante. Que el representante deje de ser el delegado del intendente para ser pasar a ser el delegado de la gente, con presupuesto también. No solamente que nombren un delegado que no tenga un peso, sino un delegado que pueda trabajar en los puntos fundamentales con dinero. Por ejemplo, en Otamendi, cuando caen algunas gotas, se inunda la avenida Pueyrredón, se transforma en un río, y eso han pasado los años, y lo dice quien trabaja en esa localidad hace casi 20 años, y realmente es una situación muy preocupante que no se ha resuelto. Se han hecho otro tipo de obras que son muy importantes, como un centro cultural, o se está haciendo una terminal ahora, pero esas cuestiones que son de infraestructura básica, como el cuidado de inundación o el cuidado de las cosas mínimas como son estas, no se han tenido en cuenta. Entonces, nosotros creemos fuertemente en la participación de la gente para cambiar las cosas. ¿Y quiénes la van a cambiar? La gente que vive en el lugar. Esa es la gente que va a cambiar. Por eso, las propuestas nuestras son el reordenamiento del tránsito en el ámbito local, son participación de la gente de los barrios, participación de la gente en las localidades. Esas son nuestras ideas fuertes. No vale más seguir con campañas de destrucción del adversario, sino las campañas que sirven son la de construcción y la de propuesta. Esa es nuestra campaña. Es decir, nosotros si llegamos al Consejo Deliberante presentaremos estos proyectos. Nosotros si llegamos a la Intendencia Municipal realizaremos esos proyectos. Esa es nuestra base y nuestra propuesta. Gracias, Saúl. Sí, pero Saúl, acá hay algo que mucha gente no lo toca, y es fundamental: la luz de la calle. Sí. La ley 10.740. Yo gasté 22 pesos de luz y pago 240 pesos de factura. Me cobran 220 pesos de la luz de la ley 10.740. Eso es un disparate. Porque ¿cuánto se gasta de luz de la calle en Miramar? Pero ¿cuánto se recauda? Ese es un tema que también hay. Ese es un tema que hay que tratar, y que es el gobierno municipal el que sigue adherido a una ley. Moro comenzó juntando firmas hace 2 años. Nada. Bien. No sabemos absolutamente nada. Esa es una decisión que tiene el gobierno local de adherirse o no. Sí, de la época de Honores. De la época de Honores, que se contrajo esa deuda para pagar una deuda que había con la empresa de luz de ese momento, y que se terminó de pagar esa deuda y que jamás se sacó la ley. La decisión, si nosotros llegamos al gobierno, no continuaremos con esa ley, y si llegamos al Consejo Deliberante propondremos que esa ley, como municipio, no estemos más adheridos. Esta es la promesa firme que nosotros hacemos. Muchas veces se obtienen, ante ciertos problemas se buscan paliativos, y el paliativo de la aprobación de esa ley fue para pagar la deuda. Después nunca más se sacó, porque es un recurso que viene entrando al municipio, que se utiliza para otra cosa, y que son decisiones políticas que no se toman. Por eso, a la hora de votar, la gente tiene que pensar que no se vota una idea, se vota todo un gobierno y todo un proyecto. Sí, por supuesto. ¿No es cierto? Eso es lo primero que tenemos que pensar. Yo hice política. Vos me conocés del año 83 a mí.
Yo hice política y sé cómo se aplica. Se presenta un plan de gobierno y hay que cumplir. Exactamente. Bueno, yo les agradezco a todos la presencia de ustedes. Sí, María. La última pregunta. A Marcela Campagnoli, como mujer, la pregunta es qué políticas se están implementando por el tema de la violencia de género. Hoy en Miramar se cumplen 2 años del asesinato de Laura Iglesias, la trabajadora social del Patronato de Liberados, y no quería dejar que pase inadvertido. En este momento se está llevando a cabo una marcha aquí en la ciudad y quería saber cuáles son las políticas de la coalición cívica para este tipo de violencia en contra de las mujeres. Mira, no es solamente el caso de Miramar, que es lamentable. Desgraciadamente este último mes ha habido muchísimos casos de femicidios y la política de la coalición cívica ha sido siempre una política de integración, pero también de educación. Hoy la violencia es un ejemplo que tenemos. Hoy se agrede de todas formas. Hoy se ridiculiza y se utiliza a la mujer en muchos programas de televisión con muchísimo rating. Hoy se pone a la mujer como un objeto en muchos programas de televisión y eso genera violencia de género. Eso utiliza a la mujer como un objeto sexual y no la pone en el lugar de dignidad que tiene que tener. Vos no ves que se pongan a hombres, que tampoco querría que los pongan como objeto, pero estoy diciendo que siempre a la mujer se la utiliza, se la cosifica, y son esas las políticas, esas son las luchas que tenemos que empezar a dar, porque no es con una ley que pongamos no se puede matar más a mujeres que vamos a lograr nada, es con el cambio cultural, es con la dignificación de la mujer, pero con la dignificación de la mujer que tenemos que hacer no solamente las mujeres, los hombres también, en las escuelas. Estas son cosas que se tienen que empezar a cambiar desde la escuela, que se tiene que empezar el respeto al otro, la dignidad del otro, esta experiencia colectiva y de comunidad que tenemos que tener de respeto al otro. No es con una ley que lo vamos a lograr, es con un cambio cultural que tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Les agradezco a todos la presencia, como decía recién, por supuesto a Marcela Campagnoli y a Guillermo Castelo, y bueno, ya conocen nuestra lista, estamos a disposición para cualquier cuestión que nos quieran ver, bueno, somos vecinos de la localidad, nos conocen. Bueno, muchas gracias Marcela.